Fuera de la prisión de Texas, la multitud estaba dividida en dos bandos claramente opuestos. En un lado, las velas parpadeaban en oración silenciosa. En el otro, las voces gritaban exigiendo justicia. Entre ellos, una línea de policía montaba guardia, mientras el aire invernal vibraba con una mezcla de ira, fe y curiosidad. Y dentro de esos muros de hormigón, Karla Faye Tucker estaba sentada detrás de un vidrio, esperando su hora final. Tenía 38 años, era pequeña y mostraba una calma sorprendente, sonriendo débilmente. Su cabello estaba cuidadosamente atado hacia atrás y sus ojos se veían claros. Para algunos parecía una santa, para otros un monstruo fingiendo serlo. Esta era la primera mujer que Texas se preparaba para ejecutar en más de un siglo, y todos tenían una opinión sobre si merecía morir. Pero mucho antes de que su nombre se convirtiera en una discusión nacional, Karla era solo una niña de Houston, nacida en el caos y criada en la violencia. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía 10 años. Su madre, una bebedora empedernida, la introdujo en las drogas y la prostitución antes de que llegara a la adolescencia. A los 13 años, Karla ya era adicta, vagando por bares y carreteras con hombres mayores que la trataban como propiedad. Aprendió que la vida era supervivencia y sobrevivir significaba tomar lo que pudieras antes de que te lo quitaran. A los 20 años estaba totalmente consumida por la adicción, usando cualquier cosa para llenar el silencio. Era magnética, imprudente e imposible de controlar. Sus amigos la llamaban Fuego Salvaje. En 1981 conoció a Danny Garrett, un vagabundo alto y fanfarrón con una Harley y antecedentes penales. Se volvieron inseparables, socios en la adicción y el crimen, viviendo rápido hasta que su caos se volvió mortal. El 13 de junio de 1983, Karla y Danny irrumpieron en el apartamento de Houston de Jerry Dean para robar piezas de motocicleta. Ambos estaban drogados, paranoicos y sin haber dormido. Jerry se despertó y les gritó confundido. Danny atacó primero golpeándolo con un martillo. En el frenesí, Karla agarró un pico de una esquina de la habitación y lo golpeó. Luego se volvió y vio a otra figura escondida debajo de la cama. Deborah Thornton, la novia de Jerry. Karla vaciló, pero luego la rabia se apoderó de ella. Por la mañana, 2 personas estaban muertas. No fue solo la brutalidad lo que conmocionó al público, sino lo que ella dijo después. En una confesión que la perseguiría, Karla le dijo a un amigo que sintió una oleada de emoción con cada golpe del pico. Esa línea la convirtió en un símbolo de maldad. Fue arrestada en días y su juicio fue despiadado. En 1984, el jurado necesitó menos de 2 horas para condenarla a muerte. Para la mayoría, ese habría sido el final, pero para Karla fue donde todo cambió. Los primeros meses en el corredor de la muerte fueron caos y aislamiento, pero lentamente algo cambió. En la tranquilidad de su celda comenzó a leer la Biblia. Escribió cartas pidiendo perdón y poco a poco comenzó a creer que podía encontrarlo. Los guardias vieron el cambio primero. Decían que era educada y tranquila. Comenzó a dirigir estudios bíblicos y a ser mentora de otras reclusas. Con el tiempo, Karla se convirtió en algo raro, una reclusa del corredor de la muerte cuya historia no era sobre el odio, sino sobre la redención. Para mediados de los 90, su caso se había vuelto internacional. Periodistas la llamaban el ángel del corredor de la muerte, y hasta el Papa Juan Pablo II pidió clemencia. Pero Texas tenía una reputación de dureza contra el crimen. Perdonar a una asesina convicta sería un suicidio político. Cuando se fijó la fecha final de ejecución para el 3 de febrero de 1998, el mundo se dividió. Miles de cartas llegaron a la oficina del gobernador. En el centro de todo estaba Karla, en su pequeña celda, leyendo la Biblia que se había convertido en su salvavidas. «Merezco la muerte»,
le dijo a un reportero, pero también sé que he sido perdonada. Sus últimas 24 horas fueron tranquilas. Comió una banana, una manzana y un durazno. Se reunió con su asesor espiritual, cantó himnos y oró por las familias de sus víctimas. A las 6:30 p.m., la puerta se abrió. Karla Faye Tucker caminó tranquilamente hacia la cámara de ejecución. Los testigos dijeron que se veía pacífica, incluso radiante. Su voz era firme cuando pronunció sus últimas palabras. Lo siento mucho. Ruego a Dios que los consuele con su paz. Los amo a todos. Luego cerró los ojos. A las 6:45 p.m. fue declarada muerta, la primera mujer ejecutada en Texas desde 1863. Afuera, la escena era un caos de vítores y llantos, reavivando el debate sobre si la redención puede alguna vez borrar el pasado. Aún reinaba la oscuridad cuando las patrullas de policía rodaron lentamente por las calles silenciosas de Melbourne, Kansas. La escarcha brillaba trémulamente sobre los parabrisas de los vehículos mientras los motores zumbaban en voz baja y las luces de los porches parpadeaban, despertando una por una. En el interior de una pequeña casa de campo situada en el borde del pueblo, la escena era inquietantemente tranquila. Una mujer estaba sentada en el sofá, acunando con ternura a un bebé recién nacido, envuelto cuidadosamente en una manta rosa. No había sangre visible, no había pánico en el ambiente, solo un silencio profundo. Sin embargo, algo en esa habitación no tenía sentido. Algo resultaba imposible para quienes conocían la historia de la mujer. Cuando los oficiales le preguntaron dónde había dado a luz, ella sonrió débilmente y respondió con voz suave: «Justo aquí». La contradicción radicaba en que Lisa Montgomery no había podido tener hijos durante años, un hecho médico irrefutable. Esa contradicción abrió uno de los casos de asesinato más perturbadores en la historia moderna de Estados Unidos. La historia de Lisa no comenzó con violencia, sino con dolor. Nacida en 1968, creció en una casa donde el caos era una constante y la amabilidad una rareza extrema. Su madre la golpeaba y su padrastro la agredía sexualmente. El abuso fue implacable, extendiéndose a lo largo de su infancia y envenenando cualquier idea que pudiera tener sobre la familia, el amor o la seguridad. En su adolescencia, Lisa aprendió a sobrevivir escapando hacia su propia mente, utilizando las mentiras como una armadura protectora. Contaba historias que hacían que su vida sonara normal, incluso hermosa, pero por dentro se estaba desintegrando. Ya de adulta se casó con su hermanastro, tuvo hijos y posteriormente se sometió a una esterilización tras complicaciones médicas. El trauma no desapareció, sino que evolucionó. Comenzó a creer que aún podía quedar embarazada, diciéndole a sus amigos que estaba esperando un bebé. Usaba ropa de maternidad y hacía listas de regalos para bebés. Su familia ponía los ojos en blanco ante sus afirmaciones, pero Lisa creía fervientemente en sus propias mentiras. A finales de 2004, su delirio se había vuelto peligroso. A través de un foro en línea de cría de perros, Lisa conoció a Bobby Joe Stinnett, una joven de 23 años, amable y confiada, del pequeño pueblo de Skidmore, Missouri. Bobby Joe estaba embarazada de 8 meses y emocionada por su primer hijo. Publicaba fotos de la guardería, hablaba sobre nombres y mencionaba que pronto se reuniría con una mujer interesada en comprar uno de sus cachorros. Esa mujer era Lisa Montgomery. En la mañana del 16 de diciembre, Lisa empacó una cuerda, un cuchillo de cocina y ropa de bebé en su automóvil. Le dijo a su esposo que tenía una cita médica, pero en lugar de eso condujo más de 2 horas a través de tierras de cultivo congeladas, ensayando su historia durante todo el camino. No iba a robar un bebé. Se decía a sí misma que iba a traer a su bebé a casa. Al llegar a Skidmore, estacionó a 2 casas de distancia.
Se sentó en el coche con el motor en marcha, mirando a través del parabrisas con las manos temblando. Lisa salió. Se ajustó el abrigo y caminó hacia la puerta donde Bobby Joe la saludó calurosamente. Hablaron sobre los cachorros, charlando como viejas amigas, hasta que el ruido cesó. Momentos después, Lisa Montgomery salió llevando a un niño recién nacido y condujo a casa como si nada hubiera pasado. Esa noche llegó donde su esposo y anunció: «Tenemos una hija», a la que llamó Abigail. Llamó a parientes, envió fotos y contó una historia que había practicado en su cabeza durante meses, que se había puesto de parto temprano en un estacionamiento. Durante 24 horas Lisa vivió dentro de su fantasía, sonriendo y alimentando al recién nacido robado. Pero la ilusión colapsaba. La madre de Bobby Joe descubrió el cuerpo y llamó al 911 sollozando que el estómago de su hija había desaparecido. El FBI rastreó mensajes entre Bobby Joe y una usuaria llamada Darlene Fisher, lo que llevó directamente a Lisa. A la mañana siguiente, agentes federales llamaron a su puerta. Lisa abrió con el bebé en brazos y el rostro inexpresivo. Cuando le preguntaron de dónde había sacado al niño, vaciló y dijo suavemente: «Es mía». Fue la última mentira que contó. El bebé fue devuelto a su padre ese mismo día. Los fiscales dijeron que fue el acto definitivo de cálculo, mostrando búsquedas sobre cómo realizar cesáreas. La defensa argumentó que sufría de pseudociesis, un trastorno donde el cuerpo imita el embarazo y que su realidad era un delirio hecho carne. El jurado vio control, no enfermedad. En 2007 fue condenada a muerte. El 13 de enero de 2021, Lisa fue llevada a la cámara de ejecución en Terre Haute, Indiana. Vestía un mono beige y cuando el alcaide le preguntó si tenía últimas palabras, susurró: «No». A la 1:31 a.m., la primera mujer ejecutada por el gobierno de en casi 70 años fue declarada muerta. El flash de la cámara fue cegador, un único estallido blanco dentro de la prisión de Sing Sing que congeló el momento en la historia. La imagen capturaba el cuerpo de una mujer en plena ejecución, en el instante preciso en que la electricidad recorría sus venas. Esa fotografía aparecería en las portadas de todo Estados Unidos a la mañana siguiente, convirtiéndose en una de las imágenes más infames jamás impresas. La muerte de Ruth Snyder. Pero mucho antes de que ese obturador hiciera clic, antes del asesinato que conmocionó a Nueva York, Ruth era simplemente una ama de casa que creía merecer más que la vida que tenía. Vivía en Queens Village con su esposo Albert Snyder, editor de una revista, quien, según todos los testimonios, era tranquilo, sin humor y seguía obsesionado con la memoria de su difunta prometida. Albert mantenía la fotografía de ella en la pared sobre su cama, algo que Ruth odiaba profundamente. Odiaba la forma en que él hablaba de otra mujer, odiaba la rutina, lo aburrido de su existencia y los años que se le escapaban. Así que cuando un vendedor de corsés de habla suave llamado Judd Gray entró en su vida, Ruth no solo se enamoró de él, sino que vio una vía de escape. Se conocieron en 1925 en una tienda departamental en Manhattan. Gray era de modales suaves y completamente inconsciente de cuán peligrosa podía ser ella. El romance comenzó rápido y ardió con intensidad. En pocas semanas, Ruth le escribía cartas llenas de promesas y planes, y pronto uno de esos planes se volvió mortal. Quería a Albert fuera permanentemente. Intentó primero con sutileza, mediante una póliza de seguro sorpresa sobre la vida de su esposo por casi $100,000, una fortuna en ese momento. Falsificó la firma de él, nombrándose a sí misma como la única beneficiaria. Luego comenzó a plantar la idea en la mente de Gray durante sus encuentros en hoteles, entre cigarrillos y discusiones susurradas. Gray dudaba,
pero Ruth presionaba más fuerte diciéndole, «Si me amas, me ayudarás». Durante meses el plan se retorció entre la fantasía y la amenaza hasta que finalmente, la noche del 19 de marzo de 1927, Ruth le dijo que sucedería. Esa noche, mientras su esposo dormía arriba, Jude Gray se coló en la casa llevando un peso de faja, una barra de hierro pesada utilizada para marcos de ventanas. Los dos amantes se arrastraron al dormitorio. Albert se movió, medio despierto, y lo que siguió fue el caos. Gray entró en pánico y lo golpeó. Ruth agarró un cordón y lo apretó alrededor del cuello de su esposo. Cuando terminó, Albert Snyder estaba muerto, golpeado, estrangulado y envuelto en trapos domésticos. Los asesinos escenificaron la escena como un robo que salió mal. Volcaron muebles, abrieron cajones y ataron las muñecas de Ruth sin apretar para que pareciera convincente. Ella ensayó su historia, lista para llamar a la policía, pero su actuación se desmoronó en pocas horas. Los detectives notaron que sus ataduras estaban demasiado flojas, que los artículos robados estaban intactos y que no había signos de entrada forzada. Cuando encontraron los papeles del seguro en su cajón, la historia se derrumbó. Por la mañana, Ruth Snyder estaba esposada. Jude Gray fue detenido en Syracuse con su maleta aún a medio empacar. La prensa se volvió loca. El New York Daily News lo llamó el asesinato de la mancuerna, un crimen tan descuidado que solo podía haber sido hecho por aficionados cegados por la lujuria. Su juicio fue teatro de primera plana. Ruth se sentó en la mesa de la defensa usando vestidos finos, mostrando desafío un minuto y lágrimas al siguiente. Jude Gray, pálido y temblando, trató de salvarse culpándola a ella, alegando que ella lo había forzado. Ruth lo llamó cobarde y dijo que nunca lo había amado. Cuando llegó el veredicto, ambos fueron condenados a morir en la silla eléctrica. El 12 de enero de 1928, Ruth Snyder fue conducida a la cámara de ejecución. Los testigos dijeron que estaba pálida pero compuesta. A las 11 p.m., el alcaide dio la señal y la electricidad corrió por su cuerpo. En ese momento exacto, un reportero del Daily News llamado Tom Howard levantó la pierna, ocultando una cámara atada a su tobillo, y presionó el obturador. El flash iluminó la habitación por una fracción de segundo sin que nadie lo notara. A la mañana siguiente, su fotografía en el momento de su muerte apareció en todo el país con un solo titular: «Muerta». La imagen estaba en todas partes, convirtiendo la ejecución de Ruth en uno de los eventos más infames de la historia estadounidense. Su compañero, Jude Gray, fue ejecutado minutos después. Las últimas palabras de Ruth fueron apenas audibles. «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Dejó tras de sí un legado inquietante y una sola imagen congelada que capturó la obsesión de Estados Unidos por ver el mal de cerca. Los guardias de la prisión de Sing Sing dijeron que ella se fue en silencio. No hubo lágrimas, no hubo lucha, solo una única mirada hacia el hombre a su lado mientras los ataban a ambos en las sillas eléctricas, uno al lado del otro. Momentos después, la corriente surgió y dos vidas terminaron juntas, tal como se habían prometido. Ella era Martha Beck, una mitad de los asesinos de los corazones solitarios, una mujer que afirmó haber encontrado el amor verdadero en medio de una ola de asesinatos. Su historia comenzó décadas antes, lejos de los titulares, en Milton, Florida, donde nació en 1920. Fue una niña marcada desde el inicio por la crueldad y el rechazo. Su padre abusaba de ella, su madre la culpaba, y sus compañeros de clase se burlaban de su peso y su timidez. Creció creyendo que nunca sería deseada por nadie. A sus 20 años, Martha trabajaba como enfermera, cuidando a otros mientras anhelaba afecto para sí misma, devorando revistas de romance llenas de promesas de eternidad.
Deseaba esa vida con tanta fuerza que se convirtió en una obsesión. Entonces llegó Raymond Fernández, un estafador con encanto, un acento español falso y un don para el engaño. Había pasado años seduciendo a mujeres solitarias a través de anuncios personales, robando sus ahorros y desapareciendo, diciéndoles que era un viudo en busca de compañía. Cuando Marta respondió a su anuncio en 1947, pensó que finalmente había encontrado al hombre que había estado esperando. Raymond le envió cartas de amor llenas de afecto, prometiendo matrimonio y devoción. Marta, desesperada por creer, renunció a su trabajo, vendió sus pertenencias y viajó al norte para encontrarse con él. Lo que encontró no fue al hombre de sus sueños, sino algo más oscuro. Raymond vivía en un apartamento estrecho en Nueva York. Era encantador pero cruel, calculador pero magnético. Aún así, Marta no se fue. Vio en él la misma soledad que vivía dentro de ella. Cuando él finalmente confesó la verdad, que se ganaba la vida seduciendo y robando a mujeres, ella no retrocedió. Se unió a él. Su retorcida asociación comenzó ese año. Marta se hacía pasar por su hermana mientras Raymond cortejaba a mujeres a través de anuncios de corazones solitarios. Juntos viajaban para conocer a sus víctimas, en su mayoría viudas que buscaban afecto tras la guerra. Raymond las encantaba y Marta observaba. Cuando llegaba el momento, ella lo ayudaba a robarles y a veces a silenciarlas. La primera víctima fue una viuda en Pensilvania. Marta observó desde la puerta mientras Raymond susurraba promesas. Luego vino otra en Florida, otra en Michigan. Cada una seguía el mismo patrón: cartas, adulación, traición. Pero los robos dejaron de ser suficientes. Los celos se infiltraron. Marta no podía soportar ver a Raymond tocar a otras mujeres, incluso si era para la estafa. Ella arremetía, acusándolas de intentar robarle a su hombre. Raymond la calmaba, jurando que ella era la única mujer que amaba, y ella le creía cada vez. Para 1949, la pareja era buscada en varios estados. Su crimen final terminaría con todo. Respondieron a una carta de una viuda llamada Delphine Downing, en Michigan, de 33 años, con una hija de 2 años llamada Raynell. Raymond posó como su pretendiente y Marta como la hermana visitante. El acto se mantuvo unos días hasta que Delphine sospechó. Marta entró en pánico. En la lucha que siguió, Delphine fue estrangulada. Marta confesó más tarde que asfixió a la niña porque no podía soportar oírla llorar. Cuando la policía llegó días después, la casa estaba en silencio y ambas víctimas enterradas en el sótano. La pareja fue arrestada tratando de huir, con el coche lleno de maletas y joyas. El juicio fue un espectáculo. Raymond se jactó ante los reporteros diciendo que moriría feliz si podía morir junto a ella. Marta se sentó a su lado con los ojos fijos en su rostro, declarando: «No soy más culpable que él. Hicimos todo juntos». La fiscalía la pintó como celosa y obsesiva. El jurado tardó apenas 1 hora en condenarlos a muerte en 1951. En sus últimas semanas, ocuparon celdas vecinas en Sing Sing. Los guardias decían que hablaban a través de las paredes, prometiendo encontrarse en la próxima vida. El 8 de marzo de 1951, Raymond fue primero. Marta observó desde su celda cómo las luces se atenuaban cuando se accionó el interruptor. Minutos después vinieron por ella. Caminó tranquilamente hacia la cámara, miró hacia la silla vacía de él y sonrió débilmente. Sus últimas palabras fueron suaves. «Mi historia es una historia de amor, pero solo Dios sabe cómo termina». Las puertas de acero de la cámara de gas se cerraron con un estruendo metálico y definitivo en el interior de la prisión de San Quintín, sellando el destino de quien se encontraba dentro.
La mujer que había sido inmovilizada con correas a la silla de metal alzó la vista a través del grueso cristal, observando a los testigos congregados al otro lado con una calma inquietante. Su cabello rojizo, peinado con esmero, enmarcaba una expresión serena, casi divertida, desprovista del terror que se esperaría en esos instantes finales. Cuando un sacerdote se inclinó cerca de ella para susurrarle una oración al oído, Barbara Graham esbozó una sonrisa burlona y pronunció palabras cargadas de cinismo. La buena gente siempre está tan segura de tener la razón. La prensa la había bautizado como Bloody Babs, la forajida glamurosa que juró su inocencia hasta su último suspiro. Pero antes de los flashes de las cámaras y los titulares sensacionalistas, ella fue simplemente una niña que aprendió demasiado pronto que la vida era un juego injusto. Barbara Elaine Wood nació en 1923 en Oakland, California, en circunstancias que marcarían su turbulento camino. Su madre, una trabajadora sexual adolescente, pasó la mayor parte de la infancia de Bárbara encarcelada, mientras que su padre desapareció antes de que ella pudiera siquiera caminar. Bárbara rebotó entre parientes e instituciones estatales, aprendiendo a encantar, mentir y sobrevivir en un mundo hostil. A los 16 años ya estaba casada con un marinero, pero para los 20 ya se había divorciado y criaba sola a 2 hijos. A los 25 años cumplía condena por falsificación de cheques. Su mundo se convirtió en un borrón de bares llenos de humo, perfume barato y el zumbido incesante de las máquinas de discos. Los hombres la llamaban problemática. Ella se consideraba inteligente. Al salir de prisión juró cambiar, pero Los Ángeles en la década de 1950 era una ciudad construida para la reinvención y llena de estafadores. Bárbara encajó perfectamente en ese submundo, trabajando en bares y salas de juego, traficando con bebidas e historias. Poseía una sonrisa que hacía creer a los hombres peligrosos que ella era su amuleto de la suerte. Uno de esos hombres fue Emmett Perkins, un criminal de carrera que rozaba los 50 años y tenía un historial delictivo más largo que su conciencia. Otro fue Jack Santo, un ex convicto astuto siempre en busca de una estafa. Juntos, los tres se deslizaron a través de fraudes menores hasta que escucharon un rumor imposible de ignorar. Una viuda anciana en Burbank, llamada Mabel Monahan, guardaba decenas de miles de dólares de un casino de Las Vegas escondidos en su casa. El plan era simple. Si alguien lograba cruzar la puerta, el resto sería fácil. El 9 de marzo de 1953, Bárbara se puso su mejor vestido, tomó su bolso y condujo hasta la casa de Monahan con Perkins y Santo. Su papel era ser la llave. Literalmente, una joven amigable tocando a la puerta no levantaría sospechas. Aproximadamente a las 8:30 de la noche, Bárbara tocó el timbre. Cuando la viuda de 73 años abrió, Bárbara sonrió dulcemente y dijo: «Soy amiga de la señora Downings. ¿Le importaría si uso su teléfono?». La viuda dudó un instante, pero finalmente se hizo a un lado. Una vez dentro, Graham golpeó a Monahan con una pistola y luego le cubrió la cabeza con una funda de almohada, mientras Perkins le ataba las manos y Santo le ceñía una tela alrededor del rostro. El grupo destrozó la casa buscando frenéticamente, pero no encontraron nada. Ni efectivo escondido, ni joyas, ni dinero del casino. Se marcharon con las manos vacías. Mabel Monahan murió más tarde por asfixia. El robo fue un desastre absoluto. El cuerpo fue descubierto a la mañana siguiente y los titulares gritaron sobre la abuela brutalmente asesinada. Los detectives siguieron cada pista y, en pocas semanas, el círculo alrededor de Bárbara comenzó a cerrarse. Sus cómplices se volvieron contra ella para salvarse.
Cuando la policía finalmente la atrapó en abril, ella intentó comprar una coartada a un oficial encubierto, ofreciéndole $10,000 para que mintiera en la corte, un acto que selló su destino. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático. Fuera del tribunal, los flashes estallaban como disparos. Dentro, Bárbara caminaba ante las cámaras como si estuviera en un set de cine, con su lápiz labial rojo y su actitud desafiante. Los tabloides la llamaron una bomba rubia con un boleto hacia la horca. Los fiscales la retrataron como una tentadora manipuladora, la mente maestra que atrajo a una anciana a su muerte. La defensa argumentó que había sido incriminada por los hombres que realmente cometieron el asesinato, pero el sarcasmo y la vanidad de Bárbara hicieron que el jurado la odiara. En junio de 1953, Barbara Graham, Emmett Perkins y Jack Santo fueron condenados a morir en la cámara de gas de San Quintín. Ella tenía 29 años. Escribió cartas a sus hijos rogándoles que no creyeran lo que leían, diciendo: «Su madre no es un ángel, pero tampoco es una asesina». A medida que se acercaba la fecha de la ejecución, su valentía se desvaneció. La noche anterior a su muerte le confesó a su compañera de celda que no creía que realmente lo harían. Pero al amanecer del 3 de junio de 1955, los guardias vinieron por ella. Bárbara entró en la cámara con tacones y un vestido gris planchado. Los testigos dijeron que mantuvo la barbilla en alto mientras le apretaban las correas. Pidió un cigarrillo, dio una última calada y exhaló lentamente. Cuando el alcaide le preguntó si tenía últimas palabras, sonrió y dijo: «La buena gente siempre está tan segura de tener la razón». Luego, al ver caer los gránulos, añadió en voz baja: «¿Cómo demonios lo sabrían?». A las 11:42 a.m., la primera ejecución femenina en California en más de 2 décadas se completó.